Aquiles es considerado uno de los héroes más grandes y valientes de la antigua Grecia, conocido principalmente por su participación en la guerra de Troya. Aquiles nació de la unión entre Peleo, rey de los Mirmidones, y la diosa marina Tetis. Según la leyenda, Tetis sumergió a Aquiles en el río Estigia para hacerlo invulnerable, sosteniéndolo por el talón. Esta inmersión lo hizo invulnerable en todas partes, excepto en su talón, que se convirtió en su punto débil. Cuando la guerra de Troya estalló, Agamenón, el líder de los griegos, buscó reunir a los mejores guerreros de Grecia, incluido Aquiles. Aquiles tenía un carácter orgulloso y obstinado. Se negó a luchar inicialmente, debido a una disputa con Agamenón sobre una esclava capturada llamada Briseida, a quien Agamenón había tomado como botín de guerra y que era propiedad de Aquiles. Este conflicto llevó a Aquiles a retirarse del campo de batalla, lo que resultó en una serie de desastrosas derrotas para los griegos. Durante la batalla entre los griegos y los troyanos, Patroclo, el amigo más cercano y compañero de armas de Aquiles, decide intervenir directamente para ayudar a los griegos. A pesar de que Aquiles se había retirado de la batalla debido a su conflicto con Agamenón, Patroclo decide usar la armadura de Aquiles y liderar a los mirmidones en su lugar, en la lucha contra los troyanos, y causa un gran estrago en las filas enemigas. En un momento crucial, se enfrenta directamente a Héctor, el gran príncipe troyano y guerrero más destacado de Troya. A pesar de su valentía y habilidad en la batalla, Patroclo es superado por la destreza y la fuerza de Héctor. En un combate feroz, Héctor inflige heridas mortales a Patroclo, causándole la muerte en el campo de batalla. Esta tragedia devastadora afecta profundamente a los griegos, especialmente a Aquiles, quien siente una pérdida inmensa y un profundo deseo de venganza. Consumido por la ira y el deseo de venganza, Aquiles decidió reingresar en la guerra. Buscó al gran armero Hefesto, quien le forjó una armadura impenetrable, incluido un escudo legendario. Aquiles desafía a Héctor a un duelo fuera de las murallas de Troya. ¡Héctor! Desafío a un duelo. Héctor acepta el desafío, sabiendo que enfrentarse a Aquiles es una tarea formidable, pero sintiéndose obligado a aceptar el reto por el honor y la reputación de Troya. Ambos héroes se encuentran en el campo de batalla, rodeados por sus respectivos ejércitos. La tensión es palpable mientras se preparan para el enfrentamiento. La batalla es feroz y épica, con ambos héroes demostrando su destreza en el combate. Aquiles, impulsado por la ira y el deseo de venganza, ataca con ferocidad, mientras que Héctor defiende con valentía y habilidad. Los golpes resuenan y las espadas chocan en un duelo que se convierte en un enfrentamiento de titanes. A pesar del coraje de Héctor, Aquiles demuestra ser el guerrero superior. Con una serie de hábiles movimientos, Aquiles finalmente logra superar las defensas de Héctor y lo hiere de muerte. Héctor cae al suelo, derrotado por Aquiles, y finalmente sucumbe a sus heridas. Tras la victoria, Aquiles muestra poco respeto por su enemigo caído. Arrastra el cuerpo de Héctor alrededor de las murallas de Troya como un acto de desprecio y profanación, desafiando el honor y la dignidad del héroe troyano y aumentando aún más la tragedia de la guerra. Los dioses, especialmente Hermes, el mensajero de los dioses, y Zeus, el padre de los dioses, se preocupan por el destino del cuerpo de Héctor. Hermes persuade a Aquiles para que muestre piedad y compasión, recordándole su propia humanidad y la eventual muerte que todos los mortales enfrentan. Príamo, el anciano rey de Troya y padre de Héctor, decide arriesgar su propia vida para suplicar a Aquiles por el cuerpo de su hijo. Disfrazado por Hermes, Príamo viaja solo al campamento griego, donde es recibido por Aquiles con sorpresa y respeto. En un momento de gran emoción y humanidad, Príamo se arrodilla ante Aquiles y suplica por el cuerpo de su amado hijo. Aquiles, conmovido por el dolor de Príamo y recordando su propio apego a Patroclo, accede a su solicitud y le promete devolver el cuerpo de Héctor. Sin embargo, la tragedia de Aquiles estaba destinada a llegar. Antes de la guerra, la madre de Aquiles, Tetis, había recibido una profecía que predecía que su hijo moriría joven si luchaba en la guerra de Troya. A pesar de esto, Aquiles decidió unirse a la lucha, motivado por el honor y la gloria. Aquiles tenía dos opciones: vivir una larga vida en la oscuridad
o morir joven pero ganar una gloria inmortal. Aquiles, siendo un héroe valiente y ansioso por obtener gloria, eligió la segunda opción. Durante un asalto a la ciudad de Troya, Aquiles fue alcanzado por una flecha disparada por Paris, el príncipe troyano, y guiada por Apolo, quien apoyaba a los troyanos. Según la leyenda, la flecha golpeó el talón de Aquiles, su único punto vulnerable. Aquiles no murió instantáneamente. En cambio, sufrió una agonía prolongada antes de sucumbir a sus heridas. Después de su muerte, los griegos lucharon desesperadamente para recuperar el cuerpo de Aquiles del campo de batalla, ya que sabían que su cuerpo era un trofeo valioso y temían que los troyanos lo profanaran. Finalmente, el cuerpo de Aquiles fue recuperado por Odiseo y Áyax, y se llevaron a cabo elaborados rituales funerarios en su honor. La muerte de Aquiles marcó el fin de una era en la guerra de Troya. Se le recuerda como el arquetipo del héroe griego, valiente, feroz en la batalla, pero también con defectos y debilidades que lo hacen profundamente humano. Su historia ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y drama a lo largo de la historia. Espero que te gustara este viaje. Comenta a qué bando apoyarías en la batalla, a los griegos o a los troyanos. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en la siguiente aventura.